Bienvenidos a una nueva cápsula de aprendizaje de matemática abierta. Mi nombre es Johnny de Jesús y te invito a que juntos resolvamos el siguiente problema. Agradecerles nuevamente que estén en una cápsula de aprendizaje de matemática abierta. El día de hoy vamos a trabajar un ejercicio de trigonometría bastante sencillo, ojo, bastante sencillo. Voy a hacer este que está acá y después en este mismo video voy a hacer un problema, ¿ok? Un problema un poco más interesante, un poco para subir el nivel. Este ejercicio nos lo comparte una persona en Facebook, justamente que me pidió la ayuda si le podía explicar, ya que tiene una guía de ejercicios que resolver. Me mandó la guía y yo voy a hacer este ejercicio para que esa persona pueda adelantar su guía y espero que todos los que lo vean les sirva. Bien. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Este cuadrito que está acá me está diciendo que el ángulo en ese vértice, ¿sí?, es de 90 grados. Y por eso es que yo de inmediato puedo decir que el triángulo es rectángulo. Recuérdense que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo interno igual a 90 grados. ¿Ok? Entonces, si tengo un triángulo rectángulo, automáticamente yo puedo utilizar un par de herramientas muy importantes en la geometría, que es el teorema de Pitágoras, ¿bien? Y la trigonometría. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el teorema de Pitágoras y trigonometría? Muy sencillo. El teorema de Pitágoras te involucra, te relaciona los tres lados del triángulo. No trabaja con ángulos internos del triángulo. En cambio, la trigonometría sí trabaja con ángulos internos en el triángulo rectángulo. Recuérdate, siempre en el triángulo rectángulo. ¿Ok? Recordar también que tenemos tres razones trigonométricas. La primera es el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ok? Y con estas tres razones trigonométricas vamos a tener que ser capaces de resolver este ejercicio y el problema que viene al final de este video. ¿Ok? Bueno, como siempre, este es mi resumen de la teoría para poder resolver el ejercicio planteado. ¿Ok? No es una clase de trigonometría, eso se lo dejo al profesor de su asignatura, la clase de trigonometría, que le explique cómo, por qué sale el seno, por qué sale el coseno, la tangente, el círculo trigonométrico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué le digo yo a mi estudiante para empezar a hacer el problema? Lo primero, que identifiquen cuál de los lados es la hipotenusa. Y eso se identifica muy fácil. Donde está el cuadradito, donde está el ángulo de 90 grados, opuesto al lado, justamente al lado opuesto al ángulo de 90 grados. El que está al frente del ángulo de 90 grados, ¿ok? Aquí está el ángulo de 90 grados, por lo tanto, el lado que está al frente, déjenme tomar aquí un color, es la hipotenusa. Este señor que está acá es la hipotenusa, ¿ok? Luego, vamos a identificar quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto. Entonces, yo identifico el ángulo primero. ¿Qué ángulo voy a trabajar? Recuérdense que siempre se trabaja con los ángulos agudos, o sea, con los ángulos que son distintos al de 90 grados. En este caso, yo tengo este ángulo. Por lo tanto, voy a trabajar en este ángulo. Bien, ahí ya lo marqué. El lado opuesto a ese ángulo, o sea, yo tengo mi ángulo opuesto, ¿sí? Ese lado opuesto es el que nosotros llamamos el cateto opuesto. ¿Bien? Y automáticamente, por descarte, podemos decir que este es el cateto adyacente. ¿Ok? Si no lo quieren así y
les gustaría identificar cómo es el cateto adyacente, es muy sencillo. Adyacente, o sea, cerca del ángulo, adyacente al ángulo, ¿ven? Entonces, si aquí está el ángulo, adyacente al ángulo va a ser la X. ¿Por qué no puede ser este señor? Porque ya este señor es la hipotenusa, ¿ok? Entonces, adyacente al ángulo, solamente me queda el lado X, ¿ok? Entonces, luego de haber identificado los lados, yo voy a utilizar lo que son las razones trigonométricas, ¿ok? Teniendo en cuenta que el dato que tengo, lo voy a anotar por aquí, los datos que yo tengo son que la hipotenusa vale 10 centímetros y que el ángulo alfa es de 45 grados. ¿Ok? Bien. Por supuesto, queremos calcular el cateto adyacente, que vale X, y como me dice, encuentre los lados, también vamos a calcular el cateto opuesto, que en este caso lo voy a colocar con la letra I. ¿Bien? Y también me dice el problema, y ángulos faltantes, o sea que me está faltando este ángulo, lo vamos a colocar como ángulo beta. En ángulo beta no conozco su valor. ¿Ok? Eso es lo que quiero calcular. Ahora bien, vamos a concentrarnos primero en el cateto adyacente. Me voy a mis razones trigonométricas. Recuerden, tenemos la hipotenusa y el ángulo. Voy a la primera. El ángulo lo tengo. El cateto opuesto, no lo tengo. La hipotenusa sí la tengo. Por lo tanto, con el seno pudiese calcular el cateto opuesto. ¿Okay? Pero bueno, voy a calcular primero el cateto adyacente. Me voy al coseno. El coseno del ángulo. El ángulo sí lo tengo, vale 45. Cateto adyacente no lo tengo. Entonces X. Hipotenusa 10. Listo, voy a poder generar una ecuación con una incógnita y poder calcular el cateto adyacente. Por lo tanto, utilizamos el coseno. Voy a copiar la fórmula, que es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y ahora reemplazo los valores. ¿Ok? Se me queda el coseno de 45 grados, porque ese es el valor de alfa. Aquí lo tengo. Es igual al cateto adyacente, que es X, entre la hipotenusa, que es 10 centímetros. ¿Bien? Y vean que aquí ya me quedó una ecuación bastante sencilla. Lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y eso me queda 10 centímetros que multiplica al coseno de 45 grados. Y eso igual a X. ¿Ok? Ahora bien, no lo voy a explicar en este video, pero sí les voy a recomendar, sobre todo si su profesora les permite usar calculadora, que busquen el valor de las razones trigonométricas en los ángulos notables. Este 45 es un ángulo notable. ¿Ok? Cuando busquen en la tabla, les va a dar que el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. O sea que 10 centímetros por raíz de 2 sobre 2 es igual a X. ¿Bien? Y allí divido 10 entre 2 me da 5 y por lo tanto, voy a continuar acá, y por lo tanto el valor de X es igual 10 entre 2, 5, 5 raíz de 2 centímetros. Y eso es el correspondiente valor a la X. ¿Bien? ¿Sí? Vamos a suponer que su profesor estaba buscando la calculadora. ¿Le permite utilizar la calculadora? Bueno, usted va a colocar 10 por el coseno de 45. Cos 45 le da igual y mira que me da 7,07. ¿Ok? Aproximándolo. 7,07, ¿verdad? Y si yo coloco este valor, 5 raíz de 2, me queda el mismo valor, ¿ves? 7,07. ¿Okay? No debería tener ninguna diferencia. Solamente va a depender
de si su profesor le permite utilizar calculadora o no. ¿Ok? Bien, ya calculamos el valor de la X. Ahora procedemos a calcular el valor de la Y. Muy bien, entonces, tomamos en cuenta que la Y es el cateto opuesto. Bien, entonces busco en mis razones trigonométricas cuáles son las que me permiten calcular el valor del cateto opuesto, teniendo en cuenta los datos que tengo en el ejercicio. Recuérdense que mis datos son la hipotenusa vale 10 y el alfa es 45 grados. Si me voy al seno, ¿qué tengo? El seno del ángulo, ya tengo el ángulo que es 45 grados. Cateto opuesto es lo que yo quiero calcular y la hipotenusa vale 10. Por lo tanto, esta razón trigonométrica es la que nos permite calcular el cateto opuesto en este ejercicio. Entonces tenemos, voy a copiar la fórmula, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien, y reemplazo los valores. Entonces, el seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, que está representado por la letra I, entre la hipotenusa, que vale 10 centímetros. Bien. Paso el 10 que está dividiendo para el otro lado multiplicando. 10 centímetros por el seno de 45 grados es igual a I. ¿Ok? Y ahora multiplico esto. Lo mismo que les dije en el cálculo anterior. Si su profesor le permite utilizar calculadora, lo pueden hacer con la calculadora. En el caso de que tengan que aprenderse el valor del seno, coseno, tangente en los ángulos notables, recordar que el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2 también, al igual que el coseno. ¿Ok? No siempre es así. ¿Ok? En el caso de 45 grados, el valor del seno y del coseno es el mismo. Muy bien, va a pasar lo mismo. El 10 entre 2 es 5. Y por lo tanto, me queda que 5 raíz de 2 centímetros es igual a 10. Y aquí tengo el valor de la I o del cateto opuesto. ¿Ok? Vean qué fácil, no es nada complicado. Ahora bien, ¿qué me está faltando? Según el ejercicio, ya tengo el valor de X, ya tengo el valor de Y, me está faltando el valor de beta. ¿Ok? El valor de beta es muy sencillo calcularlo. Recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es igual a 180 grados. ¿Ok? Siempre. Tengan el triángulo que tengan, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre tienen que valer 180 grados. ¿Ok? Entonces, como yo le digo a mis estudiantes, ustedes tienen 90 más 45, 90 más 45, sumo, esto me da 5, esto me da 13, 135, ¿verdad? ¿Cuánto falta para llegar al 180? Bueno, es una simple resta. 180 menos 135, seguro ustedes ya lo sacaron mentalmente. Yo lo justifico por si acaso hay alguien que no entiende rápidamente y es más metódico. Entonces el 0 le pide uno prestado al 8, esto se transforma en 7, este en 10, 10 le quito 5, me queda 5, 7 le quito 3, me queda 4, y a 1 le quito 1, me queda 0. Por lo tanto, el ángulo beta es igual a 45 grados. Y ahora sí tengo justamente los tres valores que me pidieron en el ejercicio. ¿Ok? Y ahí ya pueden trabajar con el seno, coseno, tangente. ¿Ok? Bueno, bien. Te invito a que veas el siguiente ejercicio a continuación. Bien. Entonces, mire, les traigo el siguiente problema. Si entendieron el ejercicio anterior, creo que este va a ser un poquito más largo, pero fácil también. ¿Ok? Recorté, mejor dicho, las razones trigonométricas,
Vean que es la misma que utilicé en el ejercicio anterior, pero ahora lo que hice fue recortarla. Yo les aconsejo que si están viendo trigonometría en este momento, les aconsejo que hagan una especie de ficha justamente con las razones trigonométricas y de esa forma se las van a ir aprendiendo. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio, calcular el valor de X, o sea, cuánto mide X de aquí hasta acá, en el siguiente dibujo. ¿Ok? Importante, bueno, tengo dos triángulos. Esos dos triángulos son triángulos rectángulos. Ya sabemos por qué. Este va a ser mi triángulo 1. Este va a ser mi triángulo 2. ¿Ok? Así como hice en el ejercicio anterior, lo primero que voy a denotar es quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. ¿Ok? En cada triángulo, porque son triángulos distintos. Entonces, en primer lugar, creo yo que ya deberíamos haber entendido que la hipotenusa se encuentra al frente del ángulo de 90 grados. O sea, si aquí está el de 90 grados, automáticamente esta señorita que está acá es la hipotenusa. ¿Bien? Ahora me concentro en el ángulo que tengo. En este caso, el ángulo agudo, por supuesto. Tengo este ángulo que está aquí, yo lo marco. Bien. Y según ese ángulo, ¿quiénes son los catetos? Entonces, recuerden, al frente del ángulo está el cateto opuesto. Y al lado de ese ángulo está el cateto adyacente. ¿Ok? Aquí tengo el cateto adyacente. ¿Bien? Súper sencillo. Y lo mismo voy a hacer en el triángulo 2. ¿Bien? Triángulo 2. Te recomiendo que pauses el video y tú mismo identifica quiénes son la hipotenusa, el cateto adyacente, el opuesto y después lo compruebas. ¿Ok? Bien, vamos a suponer que lo pausaste y vamos a ver. Al frente del ángulo de 90 es hipotenusa. Aquí está mi ángulo. Al frente del ángulo es el cateto opuesto. Y al lado del ángulo es el cateto adyacente. ¿Ok? Eso es lo primero que yo le digo a mis estudiantes que identifiquen, porque de ahí van a partir con el ejercicio. Si ya tienen el dibujo, si no tienen el dibujo, tienen que construir el dibujo y después identificarlo. Ok, bien. Analizando el ejercicio, yo quiero calcular el valor de X, pero si se dan cuenta, el valor de X va a ser la suma del cateto adyacente del triángulo 1 más el cateto adyacente del triángulo 2. Por lo tanto, tengo como dos ejercicios en un solo ejercicio. ¿Ok? Entonces voy a trabajar el triángulo 1 primero. Triángulo 1. Lo voy a indicar aquí, justamente para no perdernos. Trabajamos el triángulo 1. Y en el triángulo 1, vamos a ver qué tenemos. Tenemos el cateto opuesto, que tiene un valor de 30 metros. Quiero el cateto adyacente es una incógnita. No puedo colocarle X, porque ya la X la estoy utilizando. Puedo colocarle Y, Z, M, en la letra que ustedes quieran. ¿Ok? Y tengo el valor del ángulo, que es 60 grados. Ojo, estoy en el triángulo 1. ¿Bien? Y ahí me voy a la razón trigonométrica que me involucre cateto opuesto y cateto adyacente para poder calcular el cateto adyacente. Si ustedes se dan cuenta, sería la tangente. ¿Ok? Entonces copio mi fórmula. La tangente de alfa va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazo mis valores. Me queda la tangente de 60 grados. Va a ser igual cateto opuesto 30 metros. Entre el cateto adyacente, que en este caso yo lo llamé signo de interrogación, lo voy a seguir llamando signo de interrogación. O le pueden colocar una letra, o sea, no hay ningún problema. Le pueden colocar la letra I y aquí va a aparecer la letra I. ¿Ok? Bien, signo de interrogación está dividiendo, pasa para allá multiplicando. Me queda signo de interrogación por la tangente de 60 grados es igual a 30 metros. Y la tangente de 60 grados que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y me queda que el signo de interrogación es igual
a 30 metros entre la tangente de 60 grados. ¿Ok? Recordar dos cosas que lo dije en el video anterior. Si su profesor le permite utilizar calculadora, hágalo en la calculadora. Sin embargo, este ejercicio solamente lo van a poder hacer en la calculadora porque aquí tiene un ángulo que no es notable. Este ángulo de 35 grados, el valor me lo da directamente la calculadora. Por lo tanto, yo voy a aprovechar de hacerlo en la calculadora. 30 dividido en la tangente de 60. Eso me da 17,32. ¿Ok? Voy a aproximarlo a 2 decimales. Eso quiere decir que el cateto adyacente, signo de interrogación, es 17,32 metros. ¿Ok? Bien, déjenme resaltar este resultado. Bien. Ok, señalamos que aquí, en este pedazo, tengo, en este lado del triángulo, vale 17,32 metros. ¿Ok? Bien, ahora me voy al triángulo número 2 y voy a hacer el mismo análisis. El mismo análisis, pero con los datos del triángulo número 2. Tengo el cateto opuesto, que es igual a 15 metros. Tengo el cateto, o mejor dicho, quiero el cateto adyacente. A ese cateto lo voy a llamar I. Y tengo el ángulo que vale 35 grados. ¿Ok? Y voy al mismo análisis. ¿Qué razón trigonométrica me permite calcular el cateto adyacente teniendo el cateto opuesto y el ángulo? La tangente. ¿Ok? Entonces, la tangente, ya tengo la fórmula aquí, no la voy a volver a copiar. ¿Está bien? Voy a reemplazar de una vez los valores. La tangente de 35 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es 15 metros, entre el cateto adyacente, que es I. Despejo la I está dividiendo, pasa para allá multiplicando. Y luego la tangente de 35 grados está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y de esa manera despejo la I. 15 metros entre tangente de 35 grados. ¿Está bien? Y ahora dividimos eso en la calculadora. 15 entre la tangente de 35. Igual. 21,42. Aproximadamente iba a ser 21,42 metros. ¿Ok? Y resalto mi resultado. ¿Ok? ¿He terminado el ejercicio? No, porque a mí me están pidiendo el valor de la X. ¿Ok? Entonces, recordar que el valor de la X va a ser igual a el valor del signo de interrogación más el valor de la Y. Y ahí lo que hago es reemplazar los valores. ¿Ok? Ahí no, creo que ya esto es más fácil. 17,32 metros más el valor de la I, que me dio 21,42 metros. ¿Ok? Y ahí procedemos justamente a una simple suma. Me va a quedar que X es igual 17 más 21, me queda 38, 32 con 42, 74. Entonces, el valor de la X aproximadamente es 38,74 metros. Y con eso he terminado nuestro problema. ¿Ok? Bueno, nada, espero que les haya gustado el video. Un poco para aclarar las dudas de trigonometría que me han hecho a través de mis redes sociales, Instagram, Facebook o Twitter. Y recordarles que esto es una ventana para la enseñanza de la matemática. Pueden proponer ejercicios sin apuro. Yo voy grabando los videos y voy publicando los ejercicios propuestos, ¿ok? Justamente para generar aprendizaje en todos los que vean matemática abierta. Bueno, chao, chao y nos vemos en una próxima cápsula de aprendizaje.